Muy buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el país donde se encuentre escuchando este nuevo programa. Les habla nuevamente el pastor bautista Nikos Ricoy, director y pastor de este programa Encuentros y del Ministerio Tinajas, llenando siempre a cada tinaja que nos escucha con el agua fresca y limpia de la palabra de Dios desde aquí, en Valencia, España, para todo el mundo y hispanoamericano, llegando desde Canadá hasta el sur de Chile y también a otros oyentes de habla hispana en diferentes partes del planeta. Me acompaña nuevamente hoy el conocido pastor Miguel Monroy desde La Paz, Bolivia, con quien estamos desarrollando estos programas. Muy bienvenidos una vez más a todos y muchas gracias por estar ahí siguiendo este mensaje de la nueva serie que iniciamos hoy en nuestro programa Encuentros. Entre la variedad temática de consultas que llegan cada semana a la Consejería Pastoral del Ministerio Tinajas está el importante tema que vamos a tocar hoy: el problema del alma relacionada con los mal llamados trastornos obsesivos compulsivos, las depresiones, las conductas bipolares, la ansiedad, los traumas, la neurosis, los temores, las manías, los síndromes, las fobias, los complejos, los impulsos incontrolados, los malos hábitos, los vicios, los coloquialmente llamados nervios, los desórdenes de la conducta, las disfunciones físicas, el trastorno de la personalidad, las conductas psicóticas, la crisis de ansiedad, los descontroles del cuerpo, la baja autoestima, los problemas de género, la conducta conflictiva, la inseguridad de la personalidad, los problemas de carácter y un largo etcétera. Todo este tipo de temas del alma y más nos llega constantemente al buzón del correo del Ministerio Tinajas. Por lo tanto, en el equipo de trabajo pastoral nos hemos visto en la necesidad entonces de tocar este tema ya desde el inicio del año, para que podamos ayudar a cuantos se dejen ayudar y así en el resto del año su vida no sea infeliz ni un caos y usted no pierda el tiempo ni el dinero en visitar a los inútiles psicólogos cristianos o seculares. Por cierto, estimado oyente, vamos a ser radicales y vamos a ser claros con los engañadores de la psicología. Así como somos radicales con los pastores falsos y la falsa doctrina, también lo seremos hoy una vez más para decir que no hay ni un solo psicólogo mal llamado cristiano que sea salvo y que sea efectivo en su terapia profesional. Sí, ha oído bien. Todos esos falsos psicólogos mal llamados cristianos están engañando a la gente y ninguno ayuda jamás a nadie. Los psicólogos cristianos, al igual que los pastores, son de la misma raza. Son unos ladrones del negocio del problema del alma humana. Si me está escuchando algún psicólogo mal llamado cristiano, puede tener esto bien claro, señor psicólogo. No nos cortaremos en decir la verdad sobre la psicorregía y que el psicólogo cristiano es un engañador de la gente y está fuera de la voluntad de Dios. Todo psicólogo llamado cristiano está pecando. Primero, por usar la psicología, que es basura mundana, y segundo, porque la psicología es un negocio y un engaño. Pastores y psicólogos, ambos son mentirosos y ambos son negociantes del alma. Llevamos años luchando contra los psicólogos, los psiquiatras y los estudiantes de psicología mal llamados cristianos, a los cuales juzgamos delante de Dios y de los ángeles como engañadores de los hombres. Ya hemos dicho varias veces en el canal que la psicología cristiana es falsa totalmente. Ni le cuento la psicología secular. Así que, si algún oyente está yendo a un psicólogo, deje de perder el tiempo y perder el dinero en quien no le va a ayudar. Bien, habiendo dicho este descargo de opiniones, entonces centrémonos ahora en el tema de hoy para ayudar correcta y bíblicamente a todas esas personas que tienen estos problemas en el alma. El famoso y falso DSM, o sea, el Manual Internacional de Diagnóstico Estadístico de los Trastornos Mentales, y el famoso CIE español,
la clasificación internacional de enfermedades, que son los manuales que usan los psicólogos en el día de hoy, llaman a toda esa lista de problemas del alma que vimos antes, lo llaman trastornos y enfermedad mental. Pero el manual de psicología por excelencia, que es la Biblia, no los llama trastornos, los llama pecados. La psicología trata a los pecados como trastornos y la Biblia trata a los trastornos como pecados. ¿Puede ver la diferencia? ¿A quién le haremos caso? ¿A los manuales DSM o CIE-10 humanos? ¿O haremos caso al manual eterno, al manual del creador del alma humana? No existe tal cosa como la enfermedad mental. Eso es un mito, es un engaño de los psicólogos. Ellos le llaman enfermedad mental y nosotros le llamamos pecado. Señores psicólogos, la mente no se enferma, solo se enferma el cuerpo, como dice la OMS, la Organización Mundial de la Salud. La enfermedad mental no existe, es un invento de los psicólogos y psiquiatras. Así que trataremos todos estos problemas del alma que dijimos antes, no como trastornos de la mente, sino como pecados de conducta que afectan el alma y veremos cuál es su origen y por qué el hombre cae en estos trastornos del alma y de la conducta. La Biblia da un enfoque totalmente diferente al que le da la psicología en el tema de los trastornos mentales o del alma. La Biblia da el diagnóstico clínico perfecto porque es el manual perfecto de Dios, el fabricante del hombre. Y a la vez, la Biblia da también el tratamiento efectivo completo, al instante y sin fármacos. En cambio, la psicoherejía de la psicología y la psiquiatría, primero, diagnostica erradamente. Segundo, el tratamiento es interminable. Tercero, por eso su negocio. Cuarto, normalmente usan farmacología. Y quinto, nunca dan solución al problema. Nunca. Así de radical somos. La psicología es basura y la basura no vale de nada. Si hay algún problema del alma, si hay una mancha en el alma y aún le echamos encima basura, tendremos entonces un problema aún de mayor dimensión y sin solución. Cuando alguna persona tiene una conducta con algún hábito obsesivo-compulsivo, o sea, hábitos innecesariamente repetitivos en la vida cotidiana, cuando una persona tiene depresión, o sea, su ánimo está por debajo del nivel normal, cuando una persona tiene una conducta doble o trastorno de la personalidad, cuando una persona está atrapada por la ansiedad, cuando alguna persona tiene un trauma del pasado que lo bloquea en el presente, cuando alguna persona está invadida por algún temor constante, cuando una persona está esclavizada por alguna manía, cuando alguna persona está bloqueada por alguna fobia o miedo, cuando alguna persona tiene un complejo, cuando a una persona le surgen de dentro impulsos para matarse, cuando una persona desarrolla malos hábitos, cuando una persona tiene algún vicio, cuando alguna persona padece de lo que coloquialmente llamamos los nervios, cuando una persona se altera constantemente o es hipersensible, cuando una persona es desordenada o tiene algún desorden en su conducta, cuando alguna persona, sobre todo los hombres, tienen alguna disfunción física, cuando una persona tiene una conducta psicótica, por ejemplo, tener visiones, alucinaciones, ve sombras, oye voces, etc. Cuando una persona tiene problemas de alimentación, sea anorexia, bulimia o gula. Cuando alguna persona tiene crisis de ansiedad. Cuando alguna persona experimenta el descontrol del cuerpo, por ejemplo, en los pentecostales, revolcándose por el suelo sin control. Cuando una persona tiene baja autoestima. Cuando una persona es insegura en su personalidad. Cuando una persona tiene problemas de carácter, cuando una persona tiene problemas emocionales, controlada por los sentimientos y la pasión, cuando una persona oye voces desde dentro suyo, por ejemplo, para suicidarse,
Cuando una persona está cargada de culpa y tiene insomnio, cuando una persona tiene depresión por pensar mucho en el pasado, cuando viene el estrés por pensar mucho en el presente, cuando una persona tiene ansiedad por pensar mucho en el futuro. No decimos que no haya que pensar en el presente y en el futuro. Es más, hay que aprender de los errores del pasado. Pero pensar en el presente y más aún en el futuro en demasía trae todos esos sentimientos. Es más, la preocupación no soluciona absolutamente nada. Todo esto que dijo el pastor Miguel y mucho más que se podría decir nos ha llegado en consulta al Ministerio Tinajas. Todo esto, la psicología, lo cataloga como trastorno, no da solución al problema, no da en el blanco, no sabe el origen del problema y cuando no pueden con el paciente con palabras vacías y huecas, lo pasan al inútil psiquiatra para que le receten droga oficial para bloquearlo, para anularlo y para dormirlo como un zombi con antidepresivos y ansiolíticos. Pero aún encima le cobran un dineral. Menuda solución. Así es la psicoherejía. En cambio, la biblioterapia dice que la verdad te hace libre, te hace limpio y te hace nuevo al instante. La biblioterapia muestra el origen, muestra la causa, muestra el verdadero problema y da la verdadera solución que deja al hombre fresco, limpio, nuevo y vivo. La psicología dice, usted no es responsable de lo que le pasa, el problema está fuera, planteando al hombre como víctima diciendo que la culpa es de otro o de las circunstancias. Nunca es responsabilidad personal y libre del hombre, dicen ellos. La enfermedad mental no existe, estimado oyente, ya lo hemos dicho. Un comportamiento no es una enfermedad y los psicólogos pretenden hacernos creer que sí, que el comportamiento es por causa de una enfermedad mental, por un trastorno. Señores psicólogos, una enfermedad es el mal funcionamiento de un órgano físico del cuerpo, como lo dice la Organización Mundial de la Salud. La mente no es un órgano físico, por lo tanto no se enferma, señores psicólogos. En todo caso, se enfermaría el cerebro, pero no la mente. Lo que los psicólogos llaman enfermedad mental, la Biblia dice que es un tema de conducta y la mala conducta tiene otro origen que no es la mente. La mente no es un órgano anatómico como el corazón o el hígado que se enferme. Por lo tanto, no puede haber, literalmente hablando, enfermedad mental. La mente puede estar equivocada, puede estar engañada y esclava, pero no enferma. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que afecta a la conducta humana si no es la mente? ¿Qué es? Lo que pensamos, mente, y lo que hacemos, conducta, son el resultado de algo que viene de lo más profundo del hombre y la Biblia lo da como una de las más grandes revelaciones teológicas que no enseñan en ninguna iglesia del día de hoy y mucho menos la psicología. Así que preste mucha atención a lo que vamos a revelar hoy sobre el origen de estos temas por si usted tiene alguno de los síntomas que hemos descrito al inicio del programa y quiere ser libre. La Biblia dice que por causa de Adán, un día entró dentro del hombre un ser terriblemente perverso que vive dentro del hombre. Un sujeto llamado bíblicamente el pecado que mora en mí. Como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, versículos 17 y 20. El pecado no es un espíritu, estimado oyente. No es el diablo. El pecado con mayúscula y singular es un ser que vive dentro del hombre y que entró en el hombre con la caída del hombre. El pecado con mayúscula y singular es un ser diferente de la naturaleza humana. El pecado con mayúscula y en singular no es la naturaleza caída. El pecado es un ser independiente y mora en la naturaleza caída dentro del hombre. Pero el pecado no es la naturaleza caída. La naturaleza es una cosa y el pecado es otra. El pecado
con mayúscula y singular, es un ser que vive dentro del hombre y habla a la mente del hombre desde dentro del hombre y le impulsa con fuerza en sus miembros a hacer al hombre lo que éste no debe pensar ni hacer. Por lo tanto, dicho esto, la causa de todo lo que hace el hombre no es la enfermedad mental, sino que bíblicamente hablando, la biblioterapia dice que los mal llamados trastornos de la conducta humana son resultado de la influencia del pecado en el hombre. El pecado es un sujeto que vive en el hombre y controla al hombre como una marioneta y le hace hacer al hombre lo que no quiere hacer. El pecado no es el diablo. El pecado es un ser diferente del diablo que vive dentro del hombre. Para que una persona esté endemoniada, ante todo, debe haberse metido en las cosas ocultas del diablo. Y segundo, debe haberle dado entrada de forma deliberada con su libre albedrío al diablo en su vida. Solo así una persona estaría endemoniada. Pero eso no lo hace todo el mundo, sino que la Biblia identifica a el pecado como un ser independiente del hombre y diferente del diablo. El pecado es un ser, el hombre es un ser y el diablo es otro ser. Son tres seres diferentes. Amén, pastor. El hombre tiene dos enemigos, estimado oyente, no solo uno, no solo el diablo. El hombre tiene dos enemigos. Un enemigo vive dentro del hombre, el pecado, y el otro enemigo vive fuera del hombre, que es el diablo. Pero, sinceramente, bíblicamente hablando, pastoralmente hablando, el diablo es el enemigo menos importante para el hombre. El enemigo más importante para el hombre es el que lleva dentro el hombre las 24 horas del día, todos los días de su vida. El pecado que mora en mí, como dice Pablo en Romanos capítulo 7. Por lo tanto, de lo que dice Pablo y el resto del Nuevo Testamento, deducimos que el pecado no es un espíritu como dicen los necios pastores pentecostales. No es la naturaleza caída como dicen los necios calvinistas reformados, sino que el estudio teológico, doctrinal y bíblico muestra que el pecado, con mayúscula y singular, es un ser que vive dentro del hombre y hace hacer al hombre toda esa lista de cosas que ha dicho el pastor Miguel al inicio del programa y que destrozan al hombre. Una de las mayores doctrinas no enseñadas en las iglesias y que desconocen los psicólogos es la doctrina de el pecado y los pecados. Preste atención. Una cosa es el pecado, con mayúscula y singular, un ser que vive dentro del hombre. Otra cosa son los pecados, que son las acciones que nos hace hacer el pecado que mora en el hombre. En resumen, el pecado como ser nos hace hacer pecados. Así que necesitamos una solución para ambos problemas. Solución 1, para el perdón de los pecados, y solución 2, para vencer el pecado, como dice Pablo en Romanos capítulo 7. Ahora, ante esta doble problemática, imagínese entonces cuál es la solución que daremos en esta serie para el perdón de los pecados y la victoria sobre el pecado. Supongo que ya lo sabrá, pero se lo adelantamos. La solución al problema de los pecados y la victoria sobre el pecado como ser es el Evangelio del Señor Jesús. ¿Ve? Siempre volvemos al mismo punto. El Evangelio como centro de toda temática de la Biblia. El Evangelio es el centro de la biblioterapia que los falsos psicólogos cristianos no aplican ni saben. Y la doctrina de el pecado es la doctrina que desconocen los pastores del día de hoy, que creen que con ayunos, vigilias, rezos, oraciones, exorcismos y reprender, ya con eso serán libres. Pero eso no funciona, señores. El pecado como ser terrible y monstruoso que mora dentro del hombre, no lo vencen con guerra espiritual, ni con exorcismos, ni con reprensiones, ni diciendo la frase,
En el nombre de Jesús. Eso lo han visto nuestros ojos. Ni nada de esas prácticas tontas pentecostales y católicos romanas. Amén, Pastor Miguel. Esta es la gran revelación teológica que usted necesita saber, estimado oyente. Si usted tiene algún problema de conducta, o se hace la misma pregunta que Pablo en Romanos capítulo 7, versículo 15, ¿por qué hago lo que hago si no quiero hacer lo que hago? O dicho de otra manera y en otras palabras, lo que hago no lo entiendo y hago lo que no quiero. Lo que aborrezco, eso hago. Yo no quiero hacer lo que hago y acabo haciéndolo. No sé por qué lo hago. Si usted se ha hecho alguna vez esa misma pregunta, entonces necesita escuchar este programa. Este es el segundo gran dilema teológico de la Biblia, el problema de la conducta humana. ¿Por qué el hombre hace lo que hace si no quiere hacerlo? La Biblia muestra y demuestra que dentro del hombre hay un ser terriblemente perverso, poderoso, racional, inteligente, independiente del hombre, que vive dentro del hombre y tiene acceso a la mente del hombre, engaña al hombre en su mente, tiene fuerza sobre los miembros del cuerpo del hombre y lo impulsa para hacer lo que no debe hacer el hombre. Esta es la gran respuesta teológica al dilema de la conducta del hombre. ¿Por qué el hombre hace lo que hace? Porque el hombre tiene dentro un ser terrible que le hace hacer lo que el hombre no pensaba hacer ni quería hacer y se ve impulsado desde dentro a hacerlo. Lo repetiremos hasta el cansancio. Hemos escuchado cientos de testimonios en la consejería pastoral donde la gente nos dice dos cosas. Primero, pastor, yo no quería hacer lo que hice, pero había una fuerza dentro de mí que me impulsaba a hacerlo. Segundo, pastor, yo escucho una voz dentro de mí que me dice, haz esto, haz lo otro, y yo no quiero hacerlo, pero acabo haciéndolo. ¿Qué me pasa, pastor? Hemos observado también en muchos juicios en las salas de justicia, donde el acusado dice al juez, señor juez, yo no quería hacerlo, pero me vi impulsado a hacerlo porque escuché una voz dentro de mí que me decía, hazlo. Esa voz no es el diablo, estimado oyente, porque la persona no está endemoniada. La persona escucha esa voz desde dentro y el diablo está fuera. La Biblia revela que el hombre tiene dos enemigos, como ya dijimos, uno dentro y otro fuera. Y el enemigo de dentro, la Biblia lo identifica como el pecado que vive en mí. O sea, un ser que vive, dirige, habla, gobierna, manda, induce, argumenta, impone su ley y presiona al hombre y a la mujer a hacer lo que no debe hacer. Tal era el caso de Pablo, como vemos en Romanos capítulo 7, hasta que el Señor le reveló una de las doctrinas teológicas más importantes de la Biblia: el pecado que mora en mí. Un ser terriblemente perverso que mora dentro del hombre y que pasa de uno a otro hombre de generación en generación por medio del ADN. La psicoterapia dice que el problema del hombre está afuera y el cambio viene de dentro. Pero la biblioterapia dice precisamente todo lo opuesto. Dice que el problema está dentro del hombre por causa de ese ser terriblemente perverso que vive en el hombre, llamado el pecado. Y la Biblia dice también que la solución viene de afuera, por medio de la terapia bíblica y del Evangelio del Señor Jesús, que es el poder de Dios para liberación del hombre de su culpa, de sus esclavitudes y de sus traumas. Ahora encajan las piezas de todos aquellos que en su vida no sabían por qué hacían lo que hacían y siempre estaban derrotados. Ahora entiende usted por qué siempre escucha una voz interna que le hace razonar para que usted haga lo malo. Esa voz no es un espíritu, no es el diablo. La gente no está endemoniada, como dicen los falsos pentecostales. La Biblia dice que esa voz es la de un ser terriblemente malo que vive dentro del hombre, y la Biblia lo llama el pecado que mora en mí. La Biblia le da características de personalidad al pecado. Vive dentro del hombre, le habla al hombre con voz, le razona al hombre,
le engaña, le impone sus normas, tiene sus leyes, esclaviza literalmente al hombre, manda sobre el hombre y es un amo, rey y señor sobre el hombre. Todo eso lo dice la Biblia. Por lo tanto, escuche bien esto. Todas las aberraciones que hace el hombre no son culpa del diablo, sino de el pecado que mora en el hombre, que le hace hacer lo malo al hombre. Y los falsos y necios pastores dicen que es la naturaleza humana o un espíritu que le ha invadido al hombre, pero eso es falso. Lea usted Romanos capítulo 7 desde el versículo 11 hasta el 23 y verá lo que decimos. El pecado es un ser que trata al hombre como una marioneta, pero por medio del Evangelio el hombre puede ser libre. Amén, Pastor Miguel. Alguien dijo con gran acierto que la psicología es como un hombre ciego con los ojos vendados que está en una habitación oscura buscando un gato negro que allí no está. O sea, la psicología no se entera de nada, no sabe dónde está parada, es una auténtica inutilidad. La psicología es lo más absurdo que hay en la Tierra. Pasa por científica y es aire. Pasa por ciencia oficializada en nuestros países, pero en realidad es una gran mentira institucional, un negocio y una forma de tratar de dar solución a algo que no pueden dar solución porque la psicoterapia no acepta la Biblia y por lo tanto no arregla ni arreglará nunca al hombre, ya que la psicoterapia prescinde de las verdades psicológicas bíblicas, como por ejemplo este importantísimo tema de hoy, el pecado que mora dentro del hombre, que es la causa de todos esos trastornos de la conducta humana. La psicoterapia no quita el problema, tapa el problema y agranda el problema. En cambio, la biblioterapia se centra en el origen de todos los problemas, da la solución al problema y quita el problema. ¿Puede ver la diferencia, estimado oyente? En el Ministerio Tinajas damos la correcta solución bíblica al problema de la conducta humana y estamos capacitados para hacerlo, siendo de los pocos, muy pocos en la red, que atajan correctamente este tema de la psicología humana. Ahora, después de todo lo dicho, hagamos un repaso con estas sencillas preguntas. ¿Qué es todo esto que hago? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Cuándo empezó mi problema? ¿Cómo puedo librarme del problema? ¿Y cuál es la solución al problema? Empecemos entonces por el qué. ¿Qué es o qué son todos esos trastornos que hemos dicho al inicio del programa? ¿Qué es bíblicamente la depresión? ¿Qué es la obsesión compulsiva? ¿Qué es repetir muchas veces una cosa? ¿Qué son los miedos? ¿Qué es querer suicidarse? ¿Qué es la esclavitud de desconfiar de todo y de todos? ¿Qué es la anorexia, la bulimia o la gula? ¿Qué es la depresión? ¿Qué es la doble personalidad, o sea, la conducta bipolar? ¿Qué es la ansiedad? ¿Qué son los temores a todo? ¿Qué son las manías? ¿Qué son los complejos? ¿Qué son los impulsos indominables? ¿Qué son los malos hábitos? ¿Qué es el vicio? ¿Qué es el desorden de la conducta o una conducta desordenada? ¿Qué es una conducta psicótica? ¿Qué es una crisis de ansiedad? ¿Qué es el descontrol del cuerpo? ¿Qué es la baja autoestima? ¿Qué es la inseguridad de la personalidad? ¿Qué son los problemas de carácter? ¿Qué es todo esto que estoy haciendo, pastor? ¿Qué es? Pues sencillo, estimado oyente. Todo eso es el resultado de la obra del pecado dentro de usted, que lo manipula, lo esclaviza, le engaña con su voz y le hace hacer todo esto. Por lo tanto, la respuesta a ¿qué es todo esto? Diríamos que todos son pecados inducidos por el pecado, ese ser perverso que mora en usted. Ahora, para poder ser perdonado de los pecados,
y ser libre del poder del pecado, usted necesita el poder del Evangelio. Amén. Ahora, siguiente pregunta. ¿Por qué hago lo que hago si yo no quiero hacerlo? Es más, lo que hago lo aborrezco. No quiero hacerlo. Sé que es malo lo que hago. Bien, la respuesta es: usted hace lo que hace por su libre albedrío, pero inducido por el pecado que mora en usted. Ese ser terriblemente perverso que vive en usted es independiente de usted, le habla a usted, tiene poder sobre usted, le argumenta a usted y siempre le gana a usted, haciéndolo esclavo y una marioneta. Pero, ¿sabe una cosa, estimado oyente? Volvemos y volveremos al mismo punto. Al pecado se le gana por medio del poder del Evangelio. Pablo decía esas palabras en Romanos capítulo 7, versículo 15. Señor, ¿por qué hago lo que hago? ¿Por qué hago lo que aborrezco? ¿Qué me está pasando? Y entonces el Señor le da una de las mayores revelaciones teológicas y psicológicas de la Biblia, como ya hemos dicho. Pablo hacía lo que no debía hacer por causa de el pecado que moraba en él. Pero, gracias sean dadas a Dios por el Evangelio de Jesucristo, que hace libres y salvos a los hombres del poder del pecado, haciéndolos ser una raza de hombres diferentes, únicos, libres y con poder. Siguiente pregunta. ¿Cuándo empezó este problema de la conducta en mi vida, pastor? Bueno, todo empieza con su primer pecado, o si sus padres no atajan a tiempo un problema que tenga el niño. Entonces, si no se ataja a tiempo en el niño, el pecado que mora dentro del niño descubre su talón de Aquiles, es decir, descubre su punto vulnerable en su vida y lo atacará por ahí. Todo empieza por un pecado en el niño o en el adolescente. Todo empieza por no estar advertido, no estar prevenido y por no estar convertido. Entonces el pecado que mora en usted le ganará siempre la batalla y usted se convertirá en un esclavo de sus pecados por hacer lo que le manda ese amo que vive dentro de usted, que lo induce, le habla, lo engaña y le hace hacer lo que usted no quiere hacer ni debe hacer, desembocando en cualquiera de todos estos trastornos de la conducta que hemos dicho al principio del programa. Amén. Ahora llega la última pregunta, la del cómo. ¿Cómo librarme de mi problema? ¿Cómo limpiar el alma? ¿Cómo quitar la culpa? ¿Cómo ser limpio? ¿Cómo ser salvo? ¿Cómo hacer sana mi alma? ¿Cómo dejar de ser esclavo de el pecado? ¿Cómo ganarle al pecado? ¿Cómo? Pues sencillo, estimado oyente. Por medio de la biblioterapia basada en la psicología bíblica y con el poder del Evangelio, del Señor del Evangelio. El poder del Señor Jesús lo transmite al Evangelio. Y el Evangelio le da poder al hombre para dos cosas tremendas. Primero, limpiar los pecados de su conciencia. Y segundo, darle el poder para vencer al pecado. Imagínese lo que es el Evangelio. Con razón dice Pablo que es el poder de Dios para salvar al hombre. Resumamos. El pecado es un ser poderoso más fuerte que el hombre que vive dentro del hombre y que el hombre solo puede ganarle por medio del poder del Evangelio. El pecado es más poderoso que el hombre, pero el Evangelio es más poderoso que el pecado. Por lo tanto, cuando el hombre se apropia del poder del Evangelio, el hombre puede ser más poderoso que el pecado y ser libre del poder de ese ser que Pablo nos revela en Romanos capítulo 7, versículos 17 y 20. ¿Se da cuenta del tema, estimado oyente? Para ser libre de todos los traumas que produce el pecado en la conducta del hombre, usted necesita el poder limpiador y vencedor de el Evangelio. Mire qué maravillosa doctrina victoriosa, sencilla, bíblica, única y liberadora por medio de la biblioterapia. Usted no necesita ir a psicólogos, ni a psiquiatras, ni tomar ansiolíticos ni antidepresivos. Usted necesita la limpieza del Evangelio y el poder del Evangelio. El Evangelio es el diseño, poder y solución de Dios dado al hombre para ordenar su conducta,
limpiar su alma y vencer a todo enemigo, sea el diablo o sea el pecado. ¡Wow! ¿Se ha dado cuenta qué terapia y qué conocimiento teológico impresionante da la biblioterapia y el poder del verdadero evangelio? Los falsos pastores pentecostales están haciendo liberaciones que no existen, porque ellos creen que son espíritus de todo, pero la Biblia dice que no. La Biblia dice que el problema del hombre ni siquiera es el diablo, sino del pecado que nunca se va del hombre. Las personas no tienen espíritus ni demonios dentro. Eso es una mentira de los pastores y sacerdotes falsos, sino que tienen un ser terriblemente perverso que les revuelca en el suelo, les hace sacar espuma por la boca, les devuelve los ojos y 1000 cosas más. Porque la Biblia dice en Romanos capítulo 7, versículos 13 y 23, que el pecado es un ser terriblemente perverso y que controla los miembros del cuerpo del hombre si el hombre se deja. Ahí lo tiene. Todos esos falsos que se revuelcan en el suelo en las iglesias pentecostales no son personas poseídas por el diablo. No, sino que son personas controladas por el pecado que mora en ellos. Un ser terriblemente perverso que es peor que el diablo. El pecado le hace y le hizo hacer al hombre las mayores atrocidades que ha hecho el hombre sobre la tierra desde la caída de Adán. El diablo se lleva muchas culpas que no tiene. El diablo trabaja fuera del hombre y el pecado trabaja dentro del hombre. Para que el diablo posea a un hombre, ya hemos dicho que el hombre tiene que hacer 2 cosas. Primero, meterse en las cosas ocultas del diablo. Y segundo, en su libre albedrío, el hombre debe darle entrada al diablo y entregarle su alma. Pero eso no lo hace todo el mundo. Por lo tanto, la gente no tiene espíritus de nada, sino que todos esos pastores falsos que dicen que usted tiene un espíritu de fumar, un espíritu de celos, un espíritu de inmoralidad, un espíritu de lo que sea, eso es falso. La persona no está endemoniada, sino que está controlada por el pecado que mora en ella. Y la solución no son las liberaciones hechas por esos falsos pastores, sino que la liberación está por medio del Evangelio del Señor Jesús. No por gritar 1000 veces, ¡fuera! En el nombre de Jesús. No. Un necio pastor perdido pentecostal no es capaz de mover a un diablo ni 1 milímetro. Está haciendo batalla espiritual errada contra el enemigo equivocado. Ni la persona está endemoniada, ni el pecado se saca del hombre nunca. La clave está en comprender este tema que estamos enseñando hoy. Y la clave está en la conversión correcta por medio del Evangelio. No las ridículas liberaciones falsas de las iglesias pentecostales o los exorcismos absurdos de la Iglesia Católica. Amén. Ahora, la última pregunta es, ¿cuál? ¿Cuál es la solución a este problema de la conducta? ¿Cuál es la solución al problema clínico del alma? ¿Cuál es la solución para la limpieza de los pecados en la conciencia? ¿Y cuál es la fórmula para la libertad verdadera del ser humano? Escuche bien esto, estimado oyente. La solución al problema del alma, con todas esas variables que hemos dicho al inicio del programa, se consigue por medio del Evangelio, que produce limpieza, liberación, cambio de vida y salvación eterna. Por eso difundimos con tanta pasión el verdadero evangelio que limpia los pecados y da poder contra el pecado para que el hombre tenga su conducta estable, su conciencia libre de culpa y su alma salvada para la eternidad. ¿Cuál es la solución? La solución es el evangelio. Siempre volvemos al mismo punto, al noble arte de redirigir todo tema hacia el punto neurálgico de toda la Biblia que todo predicador debería enseñar, el Evangelio del Señor del Evangelio. Amén, aleluya.
Hasta aquí, estimado oyente, con el mensaje de hoy. Lamentablemente se nos ha ido el tiempo por hoy, pero seguiremos con este tema en la siguiente semana. Mucho más se pudo haber dicho del tema, pero, con lo dicho, es suficiente para su reflexión. Para preguntas, consejería, comentarios y demás, si quiere, escríbanos al correo del ministerio: ministeriotinajas@gmx.es. Antes de terminar, queremos decirle una vez más, como en cada mensaje, que si usted es seguidor del canal y se siente identificado con nuestra enseñanza y ha sido ayudado, nos gustaría contar con su apoyo para sostener el programa. De los más de 41,000 suscriptores del canal, cuyos seguidores son mucho más, escuche bien, menos del 0.001% apoya el canal. Así que haga cuentas. El resto solo se beneficia del canal. Copia las cosas del canal, se lleva los temas del canal, pero no deja nada del canal. Sin embargo, el Ministerio Tinajas, aun siendo un ministerio pequeño y con pocos medios, está haciendo cosas grandes, sociales y espirituales en la red como nadie. Anímese, ayúdenos para ayudar, hágase socio colaborador. Amén. Bien, nada más. Solo me queda darle las gracias al Pastor Miguel por estar ahí nuevamente acompañándonos en este importante mensaje de hoy. Saludos hasta La Paz, Bolivia, y nos vemos juntos en el próximo programa para todo el mundo hispanoamericano. Amén, Pastor. Aquí estaremos dispuestos y con gusto para el próximo programa, Pastor, porque nos gusta difundir la verdad como expositores bíblicos del Ministerio Tinajas, desde aquí en la ciudad de La Paz, Bolivia, muy cerca del cielo. Amén, Pastor Miguel. Será entonces con el gusto de siempre. Hasta el próximo mensaje, aquí en nuestro habitual programa Encuentros.